La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Viene de salud, nos acompaña el doctor Roberto Fernández de Castro, cardiólogo e intervencionista y, como yo dije, un médico de una formación global, holística, integral, que no solamente vamos a hablar de cardiología, sino de salud en sentido general. Muchas gracias, Roberto, por aceptar nuestra invitación. Buenos días, doctor. Hola, Jacqueline, gracias a ustedes por de nuevo tener la cortesía de compartir con ustedes unos momentos agradables, como siempre, de conversación. Exactamente. Roberto, ¿cuál es la realidad sanitaria en la República Dominicana? No solamente la parte de cardiología, y en cuanto a la parte de la morbimortalidad. Morbimortalidad. Tengo la lengua trancada hoy. Bueno, la realidad sanitaria dominicana es bastante preocupante en términos de la prevalencia de muchas enfermedades. Esencialmente las enfermedades que son la primera causa de frecuencia y de morbilidad, que son las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y las metabólicas, porque estas constituyen la primera, como dije, la primera causa de muerte, no solamente de muerte, sino de hospitalizaciones, de discapacidad, y representan también la mayor carga económica para los individuos, para la familia, para los gobiernos y los estados. O sea que estas enfermedades tienen un peso específico, y por esa razón estas enfermedades debían ser consideradas como prioridad sanitaria en vista de la frecuencia y de la importancia que tienen en la sociedad. Comenzando con las cardiológicas. Sí, las enfermedades cardioneurometabólicas, como las hemos denominado, que incluyen las cardíacas, las cerebrovasculares y las metabólicas. Solamente hay que pensar que lo que representa la hipertensión arterial, que es la enfermedad más frecuente del mundo, el 33 al 35% de la población adulta dominicana padece hipertensión arterial, más del 50% no sabe de que la padece. Y el problema peor aún es que de cada 4, 3 no tienen su presión controlada. Y eso representa también un problema gravísimo. Un riesgo. Porque si usted tiene que el 70 o 75% de la población que sabe que es hipertensa no tiene su presión controlada, eso sigue siendo un problema potencialmente grave. Entonces tenemos por otro lado lo que representa la pandemia, como se le ha denominado, de la obesidad, que eso viene a agravar el problema ya existente de la hipertensión y de la diabetes mellitus, porque la obesidad pues contribuye a desarrollar y a agravar estos problemas sanitarios, ¿no? Y la obesidad, el 63% de la población dominicana ya es obesa. Ya es obesa o está en sobrepeso. Es un problema grave, grave. 63% de la población dominicana o tiene sobrepeso o es obesa. Eso es un problema gravísimo. Sí. Doctor, mucha gente dice, bueno, pero es que la medicina no ha avanzado, porque queremos que las enfermedades se nos curen de un día para otro y que las cosas evolucionen quizá mucho más. Pero si vamos a la historia, antes era con un tablazo en la cabeza que anestesiaban a la gente, o con alcohol, palo y no sé. Y remedio, ¿no? Y sí, y lo ataban, y bueno, para producir cirugías y tratamientos. Y la expectativa de vida en tiempos antiguos era 30 y 32, 35 años. Y hemos visto cambios, pero aún así la gente dice que no se ha evolucionado. ¿Cuánto ha evolucionado la medicina y cuánto se ha evolucionado en el tratamiento de las enfermedades? Bueno, si partimos desde el origen del Homo sapiens hace más de 5 millones de años hasta la actualidad, vamos en la edad antigua, en la época antigua, el promedio de la vida no llegaba a 3 décadas, menos de 3 décadas, y la mayoría de las muertes eran debido a la contingencia de los humanos, de los Homo sapiens, frente a las adversidades del medio, ¿no? La lucha por la sobrevivencia y ese tipo de cosas. Eso luego de la edad antigua hasta mediados del siglo XIX,
y del siglo XX, con la revolución industrial, después de la aparición del descubrimiento de la penicilina, esto vino a representar un gran avance, porque a partir de ahí las enfermedades infectocontagiosas, que eran las enfermedades que predominaban como causa de muerte y de frecuencia de enfermedades, se comenzaron a controlar. Eso ha cambiado, obviamente. A partir del descubrimiento de la penicilina, después de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó a aplicarse, y con la misma revolución industrial, que con los cambios de la higiene, que esencialmente porque en la época previa al desarrollo industrial habían hábitos, la gente vivía hacinada, incluyendo la peste en Europa. Todas esas grandes epidemias que ocurrieron en Europa y en el mundo entero, incluso la primera, la famosa influencia que le decían la fiebre, la gripe española, que no era española nada, sí se originó realmente en Texas, en un regimiento militar, y fueron las tropas norteamericanas las que llevaron esa enfermedad a España, y de ahí se diseminó por toda Europa en la Primera Guerra Mundial. A partir del desarrollo industrial, como dije, y el desarrollo de las medidas higiénicas en los países del mundo, las enfermedades infectocontagiosas se eliminaron del medio. Y también por los programas de vacunación que mantuvieron a raya todas estas enfermedades que eran en los niños muy mortales, como la poliomielitis, la viruela, la papera, todas esas enfermedades. Pero al mismo tiempo el desarrollo industrial comenzó a desarrollar un estilo de vida inadecuado, donde el sedentarismo y los hábitos negativos no saludables dieron origen a una serie de enfermedades que son las que tenemos presentes hoy en día, que son las enfermedades cardioneurometabólicas, que tienen que ver esencialmente con la conducta, con el estilo de vida. No con la genética. No. Usted puede tener una predisposición genética, como decimos, predisposición no necesariamente quiere decir que usted va a desarrollar la enfermedad. Claro, si su padre falleció a temprana edad, lo que tuvo una muerte prematura, usted tiene que cuidarse más que la persona que sus padres murieron a una edad mucho mayor. Pero ese es el estilo de vida que tiene que ver mucho con la conducta, lo que va a ser el gran marcador para que una persona desarrolle o no este tipo de enfermedades. ¿Y cuál es el problema? Y es que hasta ahora hemos tenido un enfoque, digamos, segmentario, de que las enfermedades sean señaladas como de órgano, es decir, que el problema del cardíaco es el corazón, el problema del cerebro, del neurólogo, es la demencia senil, o del sistema metabólico es la diabetes. Y ya sabemos que ese enfoque es inadecuado, porque debajo de todo eso subyace el mismo producto, el mismo origen, que es digamos, la existencia de un estado inflamatorio que involucra a todos esos órganos. Y que una raíz inflamatoria. Cáncer, la inflamación. La inflamación es debido al estilo de vida que tenemos. La elevación del colesterol, la obesidad, todas estas condiciones, la hipertensión, generan situaciones de inflamación que perduran en el tiempo, y esos son los que van a determinar el deterioro, digamos, de las estructuras más importantes, que serían el endotelio vascular, que es el que regula la dilatación o constricción de los vasos sanguíneos. También la resistencia a la insulina, que hace que los receptores de la insulina no sean adecuados, como también la existencia de procesos inflamatorios en el sistema nervioso central, que van a representar un desbalance entre lo que llamamos el control simpático y parasimpático del organismo. Todas esas estructuras orgánicas están entrelazadas entre sí, por consiguiente, cualquier proceso inflamatorio sistémico de bajo grado es capaz de producir todo este tipo de manifestaciones Alimentación colectivas. y ejercicio. La alimentación de por sí es probablemente uno de los factores más importantes, especialmente en estos momentos donde se está procurando que la gente trate de comer sin etiquetas, como le decimos nosotros.
¿Por qué? Porque los productos alimenticios que tienen etiqueta generalmente son alimentos ultraprocesados. Y no hay nada más proinflamatorio que un alimento ultraprocesado. Por eso, las recomendaciones deben de ser comer lo más sano posible, sin etiqueta, es decir, comer frutas, cosas naturales. Cosas totalmente naturales que no hayan sido procesadas. Por otro lado, el sedentarismo es una situación grave, porque el sedentario, al no hacer ejercicio, pues desarrolla también algún tipo de enzima o de interleuquina, como le llamamos, que son capaces también de producir inflamación sistémica. Y si a eso usted se le añade que usted es obeso, solamente las células grasas de por sí producen sustancias proinflamatorias, que todo este estado de inflamación sistémica en el organismo es el que va a determinar el desarrollo de la catástrofe cardíaca o cerebral o metabólica. Vamos a una breve pausa. Interesante, retornamos con el doctor Roberto Fernández de Castro. El doctor Roberto Fernández de Castro, cardiólogo e internista, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 y estamos hablando de cómo cuidar la salud. Y el doctor nos daba el dato de la gran cantidad del enemigo número 1 que tiene la salud actualmente, que son las enfermedades cardiovasculares, que son las que ocasionan mayor número de fallecimientos en la República Dominicana y en el mundo. En el mundo, correcto. Entonces, doctor, mire, con el tema de la presión, que usted decía, hay muchas personas que tienen la presión cambiante, alta o baja, y que no lo saben. Se dice que la presión es el enemigo silencioso. Es un reto para la ciencia descubrir por qué tantas personas sufren de la presión y no hay forma de que sin medicamento o algo, o que no en el futuro no se sufra tanto del corazón. Bueno, volvemos de nuevo, es que estos son resultados del estilo de vida, ¿no? Mientras no modifiquemos nuestros hábitos, no vamos a producir grandes cambios. Y esto tiene que ver mucho con el problema de la educación. Por ejemplo, ningún programa de atención primaria puede funcionar si no va de la mano, no solamente en la consulta primaria de las personas que vienen, sino de programas educativos que ayuden a los pacientes a reconocer, a prevenir, a cómo actuar, cómo alimentarse, cómo ejercitarse, cómo evitar las enfermedades. Si usted solamente obedece a un programa de salud, digamos, curativa, usted no está cambiando ningún paradigma, el problema lo va a seguir teniendo. De manera que lo más importante es educar a la población, ayudarla a que entienda cuáles son o cómo modificar los hábitos de vida insalubres, tratar de animar, evitar que engorden la gente, que hagan ejercicio, que tengan hábitos saludables, no comer elevado de sal, evitar comer comida chatarra, alto de sal, etcétera. Todas esas medidas que son evitables, hacer ejercicio, no hacer una vida sedentaria. Todas esas medidas tan sencillas son capaces de producir grandes cambios en el organismo. Solamente la reducción del consumo de sal, de 1 gramo de sal al día, es capaz de reducir los niveles de presión entre 7 a 8 milímetros de mercurio. Es decir, si usted come 8 o 10 gramos de sal al día porque le echa a su frito verde o a su aguacate, no sé cuántas otras cosas más. Solamente si usted se come 5, 7, 8 gramos de sal al día y reduce y se come 5 en vez de 10 o 4, con esos 4 gramos o 5 gramos de sal que usted elimina, usted está bajando más de 20 milímetros de mercurio de sus niveles de presión arterial, sin tomar medicación. Para eso no garantiza, doctor. Una persona puede comer sin sal y puede comer sin azúcar y hacer ejercicio y aún así tener problemas de presión. No, sí, pero eso es otra cosa, sí, pero yo estoy hablando en generalidades. Sí, hay particularidades porque obviamente la enfermedad no existe, lo que hay es enfermo. Ya. Doctor, un enfermo no es igual al otro. En 2 minutos con un caso particular, porque yo he visto opiniones diferentes de médicos. Si los cardiólogos te dicen, mire, usted tiene que tener su colesterol total menor de 200. Antes se hablaba de 220. Pero yo he visto casos específicos de médicos de otras áreas que le dicen a un paciente, mire, usted tiene un problema en el oído y eso es porque usted está tomando Crestor
y eso le está afectando, o neurólogos que te dicen, no, el colesterol no se puede tener tan bajito porque el cerebro necesita grasa. del colesterol, necesita grasa. Realmente, ¿cuál es el nivel de colesterol adecuado? Bueno, la evidencia científica, en base a los estudios que se han hecho multicéntricos durante muchos años y los metaanálisis, cada día nos han llevado a adoptar algunos números en cuanto a la normalidad de los niveles de algunos parámetros, como es el caso del colesterol. Se sabe ya hoy en día que el que tiene nivel de colesterol por debajo de 200 milímetros de mercurio, si no tiene enfermedad cardíaca, debe ser su objetivo. Si usted ha tenido ya un infarto o ha tenido un accidente cerebrovascular, usted debe tener o debe de procurar que sus niveles de colesterol no excedan, que estén por debajo de 170. ¿Por qué? Porque se sabe, en base a estos estudios que se han hecho durante muchos años, que si usted mantiene niveles elevados, la probabilidad de tener un segundo evento, ya sea cardíaco o cerebral, es muy alta. Doctor, pero hay personas que dicen, bueno, mira, me hicieron un stent o me pusieron no sé qué cosa, una válvula ahí, eso es como patente de corso, para comer lo que quiera. Y No. otros también que piensan, yo me tomo la pastilla del colesterol, es decir, que yo puedo comer lo que sea, porque No. ya estoy protegido. No, eso Entonces, es un error. Bueno, lo primero es que el que ya ha tenido un evento y que le pusieron un stent es un enfermo. Ese tiene que cuidarse el doble, porque vuelve y se le tapan las arterias y se tapa también el stent que se le ha puesto. Si usted no se cuida, no lleva sus medicaciones correctamente y no lleva un estilo de vida saludable, usted tiene probabilidad de volver a recurrir. No es el alivio ni la solución del problema. El problema es para mantenerse saludable es cambiar sus hábitos de vida, ¿no? Su estilo de vida. Si usted no cambia su estilo de vida y sigue haciendo lo que está haciendo, no va a ir para ninguna parte. aunque esté tomando los medicamentos. Aun cuando, porque eso le ayuda. Pero si usted sigue comiendo como un desaforado, comiendo con muchísima sal, metiendo cualquier cosa, usted sigue también, volvemos a lo mismo. Si usted consume alimentos ultraprocesados, usted lo que está es echándole combustible a una inflamación que ya usted tiene dentro de su organismo. Si usted come cada día más alimentos ultraprocesados, la inflamación nunca se le va a ir. Y eso es lo que va a producir todo el combustible para tener un evento catastrófico. Es como usted me había hablado de la demencia senil. Hay muchas personas que desarrollan demencia senil y la gente dice, bueno, tiene Alzheimer. No es Alzheimer. La demencia senil ya después que no tiene tiene más de 15 años, o sea, ya en la tercera edad, ocurren porque la mayoría de esas personas hacen microinfartos, que son pequeñas trombosis cerebrales en todo el hemisferio cerebral. Y esos microinfartos, que le llaman enfermedad de pequeños vasos, son los responsables del deterioro de la actividad cognitiva, o sea, del desarrollo de demencia senil, que ocurre como consecuencia de una atrofia por esos microinfartos de la corteza cerebral y la subcortical. De igual manera, la misma enfermedad de Alzheimer, cuando uno tiene mucha inflamación, todos los mecanismos que tiene el organismo para evitar que se deposite el tejido amiloide en alguna zona del cerebro, evitan el desarrollo de la misma enfermedad de Alzheimer. De manera que la demencia senil puede eventualmente ser ayudada si usted lleva un estilo de vida saludable y puede, evitarla en el futuro. Por supuesto, el que ya tiene un desarrollo de muchos microinfartos necesita también... O una predisposición genética. Puede haber, sí, pero no necesariamente. Todo sigue estando en relación al cuidado, ¿no? Roberto, como siempre agradecido. Bueno. Nos vamos a comerciales. En la recta final tenemos a Laura López, Andrea Fanduiz y Gabriela Gómez de Koala Dominicana.